niñas y adolescentes en México. Si bien el papel de la vacunación es fundamental en la salud pública de nuestro país, vamos a hablar un poco acerca del artículo. El objetivo como tal es describir la cobertura de vacunación en 2022 en niñas y niños y en adolescentes, así como comparar las prevalencias observadas con los datos de la Encuesta Nacional en Salud y Nutrición 2021 en SANUD 2021. En cuanto a materiales y métodos, tenemos el análisis de los datos obtenidos del ENSANUD 2022, ENSANUD 100K, comprendida por la ENSANUD 100K 2018 y la ENSANUD 2021 COVID-19, utilizadas para realizar comparaciones longitudinales, permitiendo evaluar cambios y tendencias a lo largo del tiempo en niños de 12 a 35 meses, niños de 5 a 6 años y adolescentes de manera detallada sobre la vacunación. Con respecto a los resultados, las coberturas de vacunación se estimaron a partir de la encuesta a 2.661 hogares habitados por niños y niñas de entre 1 a 6 años de edad, que representan a 12.282.658 niños y niñas en todo el territorio mexicano. Se encuestaron a 3.509 adolescentes, que representan a 22.051.581 jóvenes. Las coberturas de vacunación para todos los biológicos estuvieron por debajo del nivel de cobertura útil, que es del 95%. En conclusión, no se alcanza la meta de cobertura, que es del 90% para ninguno de los inmunógenos investigados. La cobertura para la primera dosis de la vacuna triple viral se redujo. Si bien la vacunación es una de las intervenciones fundamentales en cuanto a la salud pública, más costo efectiva y un derecho humano indiscutible. En México tiene un programa ampliado de inmunización desde 1974 como tal, pero vamos a hablar un poco de la historia de México como tal. México cuenta con una extensa historia en materia de aplicación y producción de vacunas, lo que resulta en el prestigio que tiene el prestigioso programa de vacunación, de prevención a partir de la elaboración de vacunas efectivas a bajo costo, aplicables a gran escala, con efectos protectores y duraderos. La historia de la vacunación en México se remonta a 1804 con el doctor Francisco Javier Balmis. De igual manera, para finales del siglo XIX, se realizaron otro tipo de inmunizaciones, como lo fue contra la rabia, la polio, la tuberculosis. México como tal sobresale, además por su capacidad de producción de vacunas, convirtiéndose en el centro regional de referencia para vacunas en Latinoamérica. Para el año de 1990, México fue uno de los 7 países del mundo autosuficientes para elaborar todas las vacunas del programa amplio de inmunizaciones, y México ha asumido políticas nacionales y compromisos internacionales destacables en materia de vacunación. El programa de vacunación universal, que representa un orgullo para México, surgió precisamente con la finalidad de mejorar la sobrevida infantil y promover y proteger y cuidar a la salud de todos los niños del país a través de acciones de vacunación a partir de su introducción en el año de 1991. Y como tal, en el año 2013, la Organización Mundial de la Salud impulsa el Plan de Acción Global de Inmunizaciones, cuya meta fue lograr el 90% de la cobertura para todas las vacunas para el año 2020. Se estima que en 2019 murieron cerca de 5.2 millones de niños menores de 5 años, en su mayoría por causas prevenibles y tratables asociados a la vacunación. En el Plan de Acción Global de Inmunizaciones propuesto en la Agenda de Inmunización 2030, con la intención de proporcionar un marco estratégico para acelerar el impulso hacia la inmunización universal en niveles comunitarios, nacionales, regionales y mundiales. Y esta iniciativa precisamente propone que para el año 2030 no haya niños sin vacunas, de la mano con lo que conocemos el día de hoy con la Agenda 2030. El propósito de este estudio es describir, o fue describir en su momento, la cobertura de la vacunación en 2022 en niños, niñas y adolescentes, y comparar las prevalencias observadas en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021. Con respecto a los materiales y métodos, el presente estudio se basa en información generada a partir de lo que es ENSANUD 2022. Pero, ¿qué es la ENSANUD como tal? En el año 2020, la ENSANUD es una iniciativa conjunta, se conforma como una iniciativa en conjunto con lo que es la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública. Inicia su desarrollo para llevar a cabo la Encuesta Nacional en Salud, o conocida como ENSANUD, de manera continua con una periodicidad anual, con el fin de que a lo largo del periodo 2024 se genere información que permita contar con la información de indicadores relevantes sobre salud, nutrición y sus determinantes, y sobre el desempeño del sistema de salud para los ámbitos nacional, urbano, rural, regional y estatal.
¿Ok? De igual manera, referido en estas coberturas de vacunación de la ENSANUD 2022 fueron evaluadas de acuerdo a los lineamientos técnicos del programa ampliado de inmunizaciones en México, que establece que para cada grupo de edad, de edades específicas y recomendaciones en tiempo de aplicación, dosis y refuerzos requeridos. Como tal, en análisis de los datos obtenidos de la ENSANUD 2022, en Sanud 100K 2018 y en Sanud 2021 COVID-19, que se utilizaron para realizar las comparaciones longitudinales y además nos permitió evaluar cambios y tendencias a lo largo del tiempo en niños de 2 a 35 meses, niños de 5 a 6 años y adolescentes de manera detallada sobre la vacunación dirigida a todos los hogares del país. De tal manera que en su diseño, que es a nivel nacional probabilístico y estratificado, y además por conglomerados a partir de los habitantes de los hogares y de manera representativa del ámbito nacional y de las 9 regiones del país. Se obtiene a partir de esto una muestra nacional de 12.619 hogares, que representan a los 36.738.957 hogares en México. La información que se obtuvo hace referencia a la situación de indicadores selectos en salud, de salud y nutrición en la población mexicana. Me gustaría mencionar y hacer un análisis precisamente de estos métodos y de los materiales. Bueno, como tal, la metodología utilizada en este estudio se puede interpretar como un enfoque detallado y sistemático para evaluar las coberturas de vacunación en México, utilizando los datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Salud 2022 y comparándolos con las encuestas anteriores. Aquí se destacan los aspectos precisamente de la metodología. En cuanto a las fuentes de datos, tenemos la ENSANUD 2022 como principal fuente de datos del estudio, proporcionando y que nos proporcionó en ese momento información detallada sobre la vacunación en ENSANUD 100K 2018, ENSANUD 2021 COVID-19, que fueron utilizadas para comparaciones de tipo longitudinal y permitieron evaluar cambios y tendencias a lo largo del tiempo. Además, en cuanto a los lineamientos técnicos, tenemos que, como tal, un programa ampliado de inmunizaciones de México. Como tal, ya sabemos cómo se define un biológico o vacuna en los intervalos de tiempo mínimos entre dosis y edades mínimas para cada dosis, asegurando que la evaluación siga estándares nacionales e internacionales. Como tal, tenemos indicadores de cobertura o como tal la definición de cobertura, en el que en este caso es aplicable para niños de 2 a 35 meses, niños de 5 a 6 años y adolescentes. La cobertura se calcula como el porcentaje de individuos vacunados según registros oficiales, en este caso de la mano de la cartilla o cartilla de salud, cartilla nacional de vacunación o cartilla de salud, sobre el total de la población en ese rango de edad que tiene información disponible. Como tal, como lo mencionaba, se utilizó la cartilla nacional de salud y cartilla de vacunación como documentos probatorios para verificar la vacunación. De igual manera, los esquemas de vacunación y como tal incluye vacunas específicas como la BCG, la de hepatitis B, la hexavalente, la pentavalente, la de PCV, la de rotavirus o la triple viral como tal, y sus dosis correspondientes, las edades mínimas permitidas y los intervalos entre las dosis esenciales para validar si la vacunación cumple o no con los estándares establecidos, con su esquema completo o esquema de 4 vacunas. Esquema completo se considera a todas las dosis de las vacunas principales durante su primer año de vida y una dosis de la triple viral entre los 12 y los 23 meses, mientras que el de 4 vacunas se centra en un subconjunto esencial de vacunas. De igual manera, en cuanto al índice del bienestar, se utiliza un análisis de componentes principales para generar un índice basado en características de las viviendas y bienes disponibles en los hogares. Además, se categorizó en terciles para un análisis comparativo, esto de manera estratificada a nivel regional, para agrupar por medio de la agrupación de las entidades federativas en 8 regiones. Bueno, en este caso fueron 9 regiones para analizar las coberturas de vacunación por área geográfica, proporcionando una visión regionalizada de la vacunación y aplicando un rigor y una comparabilidad. En cuanto a la metodología como tal, asegura la comparabilidad de los datos entre diferentes años y encuestas, permitiendo evaluar tendencias de la cobertura de vacunación y el impacto de la política de salud pública a lo largo del tiempo, validado mediante estándares y lineamientos técnicos de un programa ampliado de inmunizaciones que garantiza la evaluación de la cobertura de vacunación, que sea precisa y conforme a las normas establecidas y en estándares nacionales e internacionales. Ok, con respecto a esto tenemos los datos y las edades en las cuales y el tipo de dosis correspondientes para el grupo etario. Ok, en cuanto a los resultados, las coberturas de vacunación se estimaron a partir de la encuesta
de a 2.661 hogares habitados por niños y niñas entre 1 a 6 años de edad, que representan a 12.282.658 niños y niñas en todo el territorio mexicano. Para los niños y las niñas de 2 a 35 meses, la cobertura de vacunación para todos los biológicos estuvieron por debajo del nivel de cobertura útil, que es del 95%. Las coberturas más altas fueron para la vacuna contra neumococo y rotavirus, respectivamente, del 88% y del 81.6%. En cuanto a adolescentes de 10 a 19 años de edad, se encuestaron a 3.509 adolescentes, que representan a 22.051.581 jóvenes. 2/3 partes proceden o son procedentes de áreas urbanas y metropolitanas. Al menos una tercera parte de las y de los adolescentes han sido vacunados durante este periodo de vida contra hepatitis B, toxoide tetánico, difterico y sarampión y rubiola. De igual manera, contra rotavirus. No se identificaron diferencias por edad y sexo. El 43.7% de las adolescentes refieren haber recibido una dosis de vacuna contra el virus del papiloma humano, esto a los 10 años dentro de los 10 años de edad, que representó el 14.8%, y de los 15 años en adelante representó el 69.1% que recibieron su vacuna. Se identificaron también diferencias en cuanto a la proporción de adolescentes vacunados contra el virus del papiloma humano y sarampión y rubiola, siendo mayor en la y los residentes de la zona urbana entre regiones, particularmente, por ejemplo, para la vacuna sarampión y rubiola, al ser mayor en la Ciudad de México y Estado de México con respecto a la región Pacífico Sur. Y vamos a revisar el análisis siguiente en la tabla. Con respecto a la cobertura estimada de vacunación por biológico y esquema completo de niños y niñas de 1 a 2 años, según las características sociodemográficas en México en el SANU 2022, tenemos que en el caso para la vacuna BCG, la zona con la cobertura estimada con menor número, esta se presentó específicamente en la zona metropolitana, en la Ciudad de México y el Estado de México, ¿ok? Para hepatitis B, tenemos que esta se presentó en la zona Pacífico Centro. Para la pentavalente y la hexavalente, tenemos que se presentó de igual manera en la zona Pacífico Centro del país. Para la neumocócica, esta se presentó en la zona centro del país. Para rotavirus, se presenta en la zona centro del país también. Para la triple viral, la menor cobertura se presentó en la zona Pacífico Centro. Y haciendo referencia al esquema completo en el primer año de edad de una dosis y de 2 dosis, la zona que prevalece con la menor cobertura en vacunación es la zona Pacífico Centro. ¿Ok? Por consiguiente, ¿cómo influye esto con la capacidad y la cobertura de vacunación? Ahorita lo vamos a discutir. Con respecto a los demás resultados, y en general los resultados de este estudio muestran que no se alcanzó la meta de cobertura del 90% que previamente se había establecido desde el año 2013 y que para el año 2020 tenía que cubrir por lo menos la meta del 90%. No se logra para ninguno de los inmunógenos investigados. Por ejemplo, en 2022, la meta máxima que se alcanzó en este caso es para la vacuna antineumocócica, que es del 88%, mientras que en 2021 están a la par para la BCG y también para la vacuna neumocócica. Mientras vemos para las vacunas de 1 y 2 dosis al año y a los 2 años de edad, están muy, muy por debajo del 50%. Muy bien, en cuanto a la cobertura estimada por vacunación y por biológico del esquema de vacunación en niños y niñas de 1 a 2 años de edad por región, según la ENSANUD 2021 y 2022, como tal, se hace la referencia con respecto a los años haciendo una comparativa y ninguno de ellos se llega al 90%. El máximo se da en el año 2018, 2021 y 2022. Estuvo presente la pandemia de COVID, cómo influyó precisamente en la cobertura que esa disminuyera. Para la vacuna triple viral, tenemos aquí que el máximo se dio en el año 2021. Mientras que para la vacuna triple viral de 2 dosis estuvieron en el año 2021 por arriba del 50% con 52.6, sin embargo en 2018 y en 2022 esta disminuyó considerablemente. En cuanto a la población y cómo influye la posesión de algún documento probatorio como es la cartilla de vacunación en la población de jóvenes,
vemos precisamente que las personas que mostraron su cartilla con información referente a la vacunación, los máximos fueron del 13% y los mínimos del 6% como tal, ¿ok? Entre las edades de 15 y de 10 años. Para las personas que tenían cartilla de vacunación o cartilla nacional de vacunación o documento probatorio, pero no la mostró, estas se manejaron en el rango del 50% para la edad de 19 años y el menor fue para los jóvenes de 10 años. ¿Ok? Para las personas que sí mostraron su cartilla nacional, sin embargo, sin información referente a vacunación, fueron en rangos del 6% y de ahí en menor proporción al 5% en la edad de 17 años y en mayor proporción para los jóvenes de 19 años. Que si las personas que tenían o los individuos que no tenían, cartilla de vacunación, ni documento probatorio, ni cartilla nacional de vacunación, estamos hablando que esto representó el 47.5% para la edad de 10 años, mientras que el 33.6% en menor proporción del 28.3% en el caso de los jóvenes de 19 años que no presentaron documentos probatorios ni ninguna identificación. Finalmente, ¿cómo influye esto en la importancia de programas como es la vacunación? Marca un hito importante en lo que es referente a la documentación que valide la aplicación correcta del antiviral, en este caso del biológico, y además marca una pauta importante en lo que se tiene que trabajar en la salud pública. Como tal, esta encuesta sí genera un poco de incertidumbre o desconfianza con respecto a los resultados en la validación de el mismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en personas o en individuos que reciban una dosis doble de la vacuna? En personas que no se sabe que tengan el documento, sobre todo porque estamos hablando de jóvenes que normalmente dependen de un adulto mayor o de un tutor. Vaya, es importante desde el punto de vista de salud pública para poder llevar un programa adecuado y sobre todo la evidencia como tal y validar este tipo de estudios, aunque como tal se estableció un intervalo de confianza del 95%. Me queda solamente por comentar el papel actual de la vacunación en México. A nivel nacional representa un problema de salud pública. En Quintana Roo, la presencia de grupos específicos, como son los grupos antivacunas. En Tulum específicamente existe un grupo de población de italianos que son antivacunas. ¿Qué representa esto para el Estado? Un problema en mediano plazo de un brote asociado a la falta de vacunación de esta cultura. Me gustaría terminar mi participación con un pequeño comentario asociado precisamente a la población. La población con mayor pobreza, menor nivel educativo y residente en zonas de alta marginación tiene menor posibilidad de usar los servicios de salud. Es fundamental trabajar en la promoción y la prevención de la salud desde el primer nivel de atención. Es cuanto. Buenas noches. Gracias.